Saludos chicos, el día de hoy vamos a trabajar con un tema que se denomina gráfica de funciones trigonométricas. Entonces, para ello vamos a hacer uso de una herramienta. Es probable que alguno de ustedes ya la haya utilizado. Es una aplicación gratuita que podemos encontrar en internet y se denomina GeoGebra. Entonces, para realizar la actividad que ustedes me van a enviar, lo primero que vamos a hacer es buscar en internet, nos vamos a meter a internet y vamos a buscar la aplicación GeoGebra y seleccionamos la opción que dice graficador. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos resultados de nuestra búsqueda, vamos a dar clic sobre calculadora gráfica GeoGebra. Entonces, esto nos va a permitir pues tener acceso a una pantalla como la que ustedes ya están viendo en su pantalla. No es necesario que se registren ni nada por el estilo, lo vamos a utilizar en esta ocasión de esta manera. Entonces, como ustedes seguramente ya vieron, a cada uno le corresponde trazar una gráfica de una función trigonométrica. Entonces, en este caso yo más o menos voy a explicarles de qué manera vamos a introducir las funciones. Bueno, lo primero que vamos a darnos cuenta es que en el espacio lateral izquierdo aparece un signo más y enseguida nos da opción a que nosotros podamos escribir. Entonces, yo voy a escribir mi función de la siguiente manera. Puedo teclear desde el teclado de la computadora o desde los símbolos que me aparecen aquí, por ejemplo, voy a escribir la letra y enseguida voy a escribir igual. Estoy diciendo que esta es la función que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos usando funciones trigonométricas, si ustedes se dan cuenta, pues no aparecen aquí. Así es que es necesario darle clic en el espacio que dice f de x, que justo estoy señalando ahora. Entonces, ya nos aparece otras opciones con las que nosotros vamos a poder escribir la función que nos corresponde. Yo, por ejemplo, voy a utilizar una expresión diferente a la que aparece ahí en sus ejercicios. Voy a colocar, por ejemplo, la función seno. Ajá. Y dentro de estos elementos, bueno, yo voy a regresar ahora al teclado, presiono el espacio que dice 1, 2, 3, entonces ya voy a poder editar desde aquí mi función. Por ejemplo, voy a colocar 5 menos x, ¿sale? Y tengo yo esta gráfica. Ahora, si yo, por ejemplo, coloco antes de la expresión seno un número, digamos menos 4, observen de qué manera está modificando mi gráfica. Aquí, por ejemplo, hay unas pequeñas lupas, dice menos, yo le di clic una vez para que pueda ser un poco más visible mi gráfica. Ahora, quiero que observen la expresión que tenemos aquí. Ahora, puedo seguir modificando mi gráfica. Yo en este caso le voy a poner más 2 y vamos a tener lo siguiente. Si se dan cuenta que teníamos la gráfica anteriormente de esta manera y entonces ahora la ha trasladado estas unidades, ¿sí? Entonces voy a quitar nuevamente el 2. Estaba así originalmente. Quiero que la observen. Vean en qué punto tiene su valor máximo. Aquí en este caso sería el 4. Cuando yo le agrego el 2, lo que hace es subirla 2 unidades. Entonces, si estaba en 4 este punto, ahora lo recorre hasta el número 6, ¿sí? Más o menos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el punto mínimo se recorrió a menos 2. Y bueno, así yo puedo ir modificando mis funciones. Ahora, voy a agregar una función más y entonces aquí yo voy a colocar simplemente y igual a la función básica que sería la función seno. Entonces regreso nuevamente a la opción de funciones que es esta f de x y voy a colocar solamente seno, regreso nuevamente al teclado normal y coloco la x. Entonces observen qué es lo que estamos haciendo. La gráfica que aparece en azul en su pantalla lo que me muestra es la función básica,
es decir, la función seno. Ahora, cuando yo tecleé mi función, observen, las gráficas son parecidas en cuanto al sentido en el que aparecen estas expresiones. Ahora, la función azul, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, vamos a ampliarla un poquito, la función azul. Ajá, y la voy a mover presionando aquí con el botón del mouse y moviendo el cursor hacia donde yo quiera. Si se dan cuenta, la gráfica azul empieza en este caso en 0, ¿sí? Puedo pensar que empieza aquí, dado que es una función pues infinita. En este caso tiene este valor 0, va creciendo, alcanza una altura máxima, aquí nos damos cuenta, es de 1, y luego vuelve a descender, pasa por el 0 otra vez. Si se dan cuenta qué valor es este, si se puede observar, este valor es muy cercano a 3. Es el que corresponde a pi 3.1416, como estamos acostumbrados a colocarlo. Y de ahí es negativa, está por debajo del eje X, alcanza su valor mínimo, que sería -1, observen esa línea, y después vuelve a subir. Aquí, por ejemplo, pasa por 6.28 aproximadamente, que sería el valor de 2pi. Y nuevamente ahora, este punto se hace coincidir con este, entonces vuelve a empezar, crece, alcanza el valor máximo, decrece, pasa por 0, nuevamente va hasta el valor mínimo y otra vez vuelve a pasar por 0, ¿sí? Entonces, en realidad, si nosotros observamos la gráfica, digamos que de manera total, pues este pequeño ciclo que nosotros observamos aquí, desde 0 hasta 6.28, se vuelve a repetir una y otra y otra y otra vez de manera infinita. Lo mismo va a suceder para la parte izquierda, ¿sí? Miren ustedes, en este caso tenemos esta parte y luego la misma y el mismo patrón, así tantas veces como yo lo quiera observar. Esto continúa de manera infinita. Ok, entonces tengo esta comparación entre mi función básica, que es la azul, y la que me corresponde a mí graficar, que es la verde. Entonces, ¿qué puedo observar? Bueno, si se dan cuenta, la gráfica verde no pasa precisamente por el punto 0,0. Eso quiere decir que mi función la trasladó, ¿sale? De manera que no pasa por el origen. Además, este 4, por ejemplo, la hizo más grande o más alta, ¿sí? Sería una manera de decirlo. Está como estirando la función azul para que alcance estos valores. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Bueno, el +2 que yo le coloqué aquí, como ustedes lo vieron al inicio del video, lo que hacía era subir la gráfica. Por ejemplo, si yo en lugar de colocarle +2 le hubiera puesto -2, bueno, lo que va a pasar es que pues la gráfica se va a recorrer ahora hacia abajo. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, la teníamos hasta el valor +6, estaba hasta por acá, y ahora ya la tenemos en la parte inferior. Entonces, todos estos elementos van generando un cambio en la función que, pues que les corresponde a ustedes. Entonces, en este caso vamos a trabajar con esta parte. Para la actividad se les piden completar algunas preguntas y hacer alguna mención acerca de los elementos que nosotros tenemos en esta parte, ¿sí? Entonces, una parte de la evidencia que ustedes van a mandar va a ser la captura de pantalla de esta gráfica, ¿sí? Entonces, simplemente hay que capturar la pantalla y la vamos a mandar como parte de la evidencia. Entonces, pues a cada uno le corresponde una función diferente. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar pues una parte de los elementos que les corresponden, ¿sí? Y dice, por ejemplo, en qué intervalo se cumple esta condición, ¿sale? Por ejemplo, dice, considera la gráfica de modo que muestre un periodo en la parte positiva del eje X y otro en la parte negativa. Entonces, esta condición yo la voy a cubrir
considerando lo siguiente. Ya vamos a dejar como fija esta función y ¿a qué nos referimos con esta parte del periodo? Bueno, si ustedes se dan cuenta, la gráfica, voy a tomar aquí, por ejemplo, el 0, este sería como que mi valor inicial, ¿sí? Ya lo coloqué aquí, y a partir de aquí es de donde voy a observar hasta dónde se vuelve a repetir este pedacito de gráfica, ¿sale? Entonces, empiezo aquí, desciende, vuelve a subir, ¿sí? Y aquí, una vez más, ya coincide este punto con este otro. Entonces, mi periodo, ¿sí? Sería esta especie de U. Ya de ahí la gráfica se vuelve a repetir, hay otra U, y otra U, y otra U. Ajá. Entonces, yo voy a considerar para mi gráfica o para el periodo que me está pidiendo solamente a partir de este valor. Ajá. Voy a tocar aquí, voy a dar clic sobre este punto. Y aquí me va a decir desde qué valor aparece. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, puedo pedir una tabla de valores, ¿sale? O simplemente puedo yo hacer esta aproximación. De aquí me dice que el extremo, ajá, es 0.028, que estaría más o menos por aquí, y la altura es 2. Entonces, este punto, que está aquí como resaltado, es el que tiene estas coordenadas en el plano. Ustedes ya habían manejado el plano cartesiano en Mate 1 cuando vieron ecuaciones de la recta, entonces asumo que ya conocen el uso de las coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a capturar en mi pantalla? Pues una cosa como esta, una sección donde aparezca esta U en la parte positiva y la misma U, pero en la parte negativa, ¿sale? Entonces, yo tendré que capturar algo así. Y bueno, pues la idea es que yo pueda colocarla también en un formato de, pues de Word. Por ejemplo, yo ya la imprimí, voy a dar aquí al final y voy a pegar el elemento, ¿sí? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, la voy a recortar. Entonces, voy a quitar estos elementos. Ahí aparece mi gráfica, muy bien. Y voy a continuar haciendo la edición en este caso, ¿vale? Entonces recuerden que quiero un ciclo completo en la parte positiva, mi gráfica se debe recortar hasta aquí y del otro lado es hasta donde empieza. Entonces ya tengo un ciclo completo en la parte positiva y un ciclo completo también en la parte negativa. Esto es lo que yo voy a mandar como evidencia y a partir de ahí, a partir de que yo tenga esta ilustración, entonces voy a poder considerar todos los elementos de las otras preguntas. Dice, por ejemplo, ¿en qué intervalo se cumple esta condición? Una respuesta que yo podría considerar válida sería algo así como desde menos 2pi hasta 2pi, ¿sí? O desde menos 6.28 hasta 6.28 aproximadamente, que serían los valores de pi, pues ya multiplicados por 3.14. Entonces, ese sería mi intervalo, ¿sí? Ahora dice, ¿cuál es el valor máximo que toma la función? Entonces yo me fijo en la gráfica verde y el valor máximo que alcanza pues sería el 2. Eso es lo que yo voy a responder en esta pregunta. ¿Cuál es el valor mínimo? Bueno, ¿qué valor es el que asume hasta abajo? Aparece el menos 6. Después me dice, mencionen qué valor de x la función sea nula. Dice, mencione un valor. Hay varios. Por ejemplo, yo aquí tengo este punto, ¿sale? Un valor en el que se anula aproximadamente es menos 5. Acá tengo otro valor, aproximadamente es menos 0.8. Después acá tengo otro valor en x igual a 1.4 aproximadamente. Acá tengo otro, x aproximadamente a 5.6. Entonces, yo puedo mencionar cualquiera de esos elementos como un valor x
que anula a la función, es decir, que la hace cero o que choca con el eje X. Menciona por lo menos dos características de su función que la diferencien con la función básica. Es decir, ustedes van a tener que trazar su función, en este caso para mí fue la función verde, y la función básica fue seno. A los que les tocó alguna función que tenga que ver con coseno, bueno, van a trazar su función y además la función coseno para que tengan dos gráficas como en mi ilustración. Y ya van a mencionar características como las que ya habíamos dicho, que si la traslada a tantas unidades, que si la expande, que si la contrae y cosas por el estilo. Y la última opción es, dice, agregue la captura de la pantalla de la gráfica que elaboró. Entonces, tienen que enviar también la foto como la que aparece aquí, ¿sale? Entonces, en esto consiste su actividad de este día. Por favor, trabajen en esta parte. Espero yo que puedan analizar este video y si ya habían utilizado GeoGebra, bueno, pues qué mejor, dado que nos va a dar muchas ventajas con esto. Entonces, pues manos a la obra, chicos, y que tengan un excelente día.